para que empiece a grabar. Ya, chiquillos, chiquillas. Este mono gigante que ven acá, todo este Excel monstruoso y horrible, ¿sí? Que se ve acá, es un Excel que me permite, o sea, en el fondo que yo lo armé, ¿sí? El año pasado, tengo uno de este año también, de, para calcular la frecuencia de riego. ¿Se acuerdan que cuando vimos las dos últimas clases, cuando vimos la clase de programación de riego, no sé si se acuerdan, la clase de programación de riego que fue el lunes pasado, creo, el lunes o el jueves pasado, el lunes pasado fue cuando no pude hacer clase. ¿Se acuerdan que vimos, o no fue el lunes, cuando fue el martes pasado, sí, el martes pasado, la de programación de riego? Dijimos lo siguiente, voy a poner esa clase un ratito para que la recordemos. Sí, voy a poner un poquito para que la recordemos. Sí, ya volvemos a este Excel, pero no puedo compartir dos pantallas al mismo tiempo, así que voy a compartir esto para que no nos olvidemos. Miren, voy a poner la que sale. ¿Sí? Cuando vimos la clase de fundamentos de riego, ¿sí? O sea, de la programación de riego, acá está. ¿Se acuerdan que vimos esto? De la programación de riego y hablábamos del cuánto, el cuándo, y que de acuerdo al cuánto y el cuándo uno programaba un riego. Ya, si se dan cuenta, eh, en esto, ¿sí? Yo lo primero que dije, cuando uno se preguntaba por dónde uno empezaba a programar el riego, cómo uno sabía que era lo correcto o no, ¿sí? Decíamos lo siguiente, que uno tenía primero que definir qué sistema de riego iba a ocupar, ¿se acuerdan? Lo primero que vimos, el sistema de riego que iba a ocupar. Y una vez definido eso, ¿sí? Que eso quizá dentro de todo es lo más fácil, entre comillas, viene la siguiente parte, que es la parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Y la gestión de la información, o sea, de dónde yo obtengo la información, cómo la ordeno, ¿sí? Cómo la ordeno, y cómo yo después esa situación la puedo repetir una y otra vez constantemente, ¿sí? A lo largo de mi vida como trabajador, ¿sí? A lo largo de mi vida profesional. Y aparte de eso, dijimos que además muy importante de saber de dónde obtengo la información. Y aparte de eso, sí, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo la puedo transformar? Muy importante lo que dice ahí, en información útil, ¿sí? Esto no es menor, porque muchas veces, sobre todo en estos ramos que uno de repente, la parte teórica a veces puede ser un poco compleja, ¿sí? Que de repente mucho número, mucha fórmula. Lo que yo quiero saber al final de cuentas, ¿sí? Es cómo yo puedo, todos estos datos, todas estas cuestiones, todas estas fórmulas la convierto en una recomendación, lo que hemos hablado hasta el momento. Cómo yo, si voy a estar en un campo, cómo todos estos datos yo los recomiendo, o sea, cómo yo los termino llevando a una recomendación. En este caso, para el fundamento de riego, ¿sí? Nuestra recomendación es cada cuánto regar y cuánto regar. Hasta el momento solamente hemos visto, y eso es lo que vamos a ver hoy, vamos a reforzar eso y después ya veremos lo otro. Hasta el momento solamente hemos visto cuándo, cada cuánto regar, ¿sí? ¿Cuánto? Todavía no vemos la cantidad, pero sí cuándo, la frecuencia de riego. ¿Se acuerdan? La frecuencia de riego. Voy a poner la fórmula de la frecuencia de riego para que no nos olvidemos, ¿sí? Y decíamos que la frecuencia de riego, ¿sí? La frecuencia de riego, yo necesito dos cosas para determinar la frecuencia de riego. Por un lado, necesito la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Y necesito la humedad de déficit. Y que la humedad de déficit a su vez, ¿sí? Yo necesito el umbral de riego y la humedad aprovechable, ahí está, humedad de riego, o sea, umbral de riego y humedad aprovechable, y que a su vez, la humedad aprovechable, para tenerla, yo necesitaba saber el porcentaje de agua que tiene un suelo a capacidad de campo, el porcentaje de agua que tiene un suelo a capacidad a punto de partida permanente, la densidad aparente de un suelo, porque la densidad aparente hay una relación directa entre la densidad aparente y el número de poros, la profundidad, porque mientras más profundo un suelo, más agua va a guardar, y además la pedregosidad, porque ya lo dijimos, lo he repetido mil veces, porque las rocas no aportan nada, ¿sí? Recuérdense que mientras más roca, peor mi suelo, porque acuérdense que un suelo con muchas rocas, las rocas están ocupando espacio en el suelo, que es un espacio que no me permite guardar agua, es un espacio
que, que me afecta la maquinaria, es un espacio que en el fondo es como si yo tuviera un hoyo negro en el suelo y no me sirve para nada, ¿sí? Entonces, ojalá tener la menor cantidad de rocas posible. Todos estos datos, ¿sí? En el fondo, lo que pasa en el suelo, ¿sí? Todo esto, si se dan cuenta, la humedad aprovechable básicamente son puros datos del suelo, ¿sí? Capacidad de campo, punto de marchilla permanente, densidad aparente, profundidad, pedregosidad son características propias del suelo. Tenía que relacionarlos con lo que pasaba en la planta. Y la planta, lo dijimos, estaba de la mano con la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? ¿Cuánta agua va a perder un cultivo por evaporación? Evaporación es agua del cultivo, o sea, perdón, del suelo hacia la atmósfera, y cuánto por transpiración de la planta hacia la atmósfera. Entonces, uno cuando tiene que dar finalmente todos estos datos, todas estas cuestiones, estas fórmulas, lo que uno tiene que hacer es llevarlo a la frecuencia de riego, en este caso, cuántas veces voy a regar por semana, o sea, cada cuánto tengo que reponer el agua. Y vimos, por último, que lo último que vimos la clase pasada era esto, que la evapotranspiración, ¿sí? Yo necesitaba tener la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? El ET0 por el KC, y a ese valor restarle las precipitaciones. Restarle las precipitaciones. Porque la precipitación es un aporte de agua, mientras que la evapotranspiración, ¿sí? Es pérdida de agua, y la precipitación es un aporte de agua. O sea, yo a estas pérdidas tengo que restarle las ganancias, ¿sí? Las ganancias, como si yo quisiera un equilibrio entre lo que gasto y lo que pierdo. Entonces, volviendo a la pregunta original, yo tengo que aprender este proceso de aprendizaje, ¿sí? Y gestión de la información. ¿De dónde saco la información? ¿Cómo la ordeno? Y finalmente la transformo en una información útil, en una recomendación. Entonces, hoy día le aviso el tiro, para que no se asusten, ¿sí? Si quieren le toman una foto, si quieren la anotan, vamos a ver un poquito de esta forma, ¿ya? Pero no quiero que calculen, sino que quiero ver cómo todo esto que hemos visto, cómo se lleva a la realidad, ¿sí? Cómo todo esto se lleva a un ejemplo real, ¿ya? Entonces, si quieren le toman una foto de esta fórmula un poco para que las tengan a mano y para que sepan qué datos se necesitan. Y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de la realidad. ¿Se acuerdan? Se toman una foto si quieren, ¿sí? O, no sé, o la anotan, o si las tienen en el cuaderno, la anotan en el cuaderno, si es que tienen cuaderno, si es que no, ¿sí? Eh, lo vamos a ver ahora. Ya. Entonces, ¿sí? Entonces, yo voy a volver al Excel que tenía, ¿sí? Yo voy a mostrar este Excel que tengo acá. Y si se dan cuenta, yo voy a hacer uno desde cero, pero les quiero mostrar un poquito. Acá tengo la fecha, esto es lluvia a lo largo de un mes, se dan cuenta, desde el 7 desde el 20 de mayo, junio, desde el 20 de julio del 2019 hasta el 20 de agosto del 2019. Acá está la fecha, ¿sí? Y fíjense que acá yo tengo las precipitaciones que hubo en ese momento, a lo largo de ese tiempo, ¿sí? Fíjense, precipitación acumulada en milímetros. ¿Se dan cuenta? Esta es la precipitación, la cantidad de agua caída en cada uno de esos días. La evapotranspiración, esta de aquí va a ser mi evapotranspiración de referencia, ¿sí? Mi ET0, ¿sí? Mi ET0, evapotranspiración de referencia o evapotranspiración potencial, ¿sí? Mi ET0. El KC de un cultivo, porque yo necesito el KC, ¿sí? Y finalmente, lo que tengo acá, la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Lo que hice aquí con esto fue lo que decíamos, yo tomaba el ET0 por el KC, lo multiplicaba y después le restaba las precipitaciones. Como digo, vamos a hacer esto uno por uno. ¿Sí? Ya les voy a explicar esto. Aquí tengo en esta tabla una evapotranspiración del cultivo mensual promedio, tengo este dato de capacidad de campo, esto me da mis datos del suelo, mis datos de punto de martillez permanente, nuevamente eso me lo dio el suelo, ¿sí? Yo mandé a hacer un análisis de suelo, la densidad aparente y la profundidad de raíces del manzano. Y así, finalmente, todo esto, empecé a meter números en esto, bla, 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 y acá finalmente me dio que la frecuencia de riego aquí en este campo yo tenía que cargar cada 26 días.
Fíjense que esto es una tabla de Excel con muchos números, ¿sí? Muchos números, muchos datos, y finalmente todos estos datos aquí, todas estas fórmulas, todos estos datos ordenados acá, bla, 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 números, porcentajes, no sé qué, unidades de medida, fórmula, bla, bla, bla. Finalmente lo que a mí me interesa obtener es esto. Finalmente lo que a mí me interesa obtener es esto, ¿sí? Lo que decíamos acá, la frecuencia de riego, ¿sí? La frecuencia de riego. Entonces, yo voy a inventar ahora un ejercicio, ¿sí? Y les voy a mostrar de dónde saco todos estos valores, ¿sí? Voy a mostrarles de dónde saco todos estos valores. Entonces, vamos a partir desde cero, ¿sí? Vamos a partir desde cero. Vamos a ver cómo yo obtengo estos valores, ¿sí? Los vamos a sacar desde cero, desde el inicio, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir acá. Uy, de nuevo no puedo compartir la pantalla. Esperen un segundo, esperen un segundo. Voy a cerrar aquí lo que tengo, ¿sí? Voy a cerrar aquí. Esperen un poco, tengo muchas ventanas abiertas. Voy a cerrar todo. Uy, de nuevo no me deja compartir. Esperen un cachito, ¿sí? Que por algún motivo no puedo compartir la pantalla. Y... ¿por qué no me deja compartir la pantalla? Bueno, vamos a compartir acá. Van a ver lo mismo que yo estoy viendo. Estoy compartiendo toda la pantalla, chiquillos, así que... Entonces, yo decía que voy a obtener los datos de Agromed o de agroclima.cl. En nuestro caso, vamos a obtener los datos de acá, de agroclima.cl. ¿Sí? Esto es una página que ya lo dijimos que tenemos datos. ¿Qué datos podemos obtener de acá? Precipitaciones, evapotranspiración, radiación solar, en fin, podemos obtener muchos datos. Entonces, vamos a buscar aquí una región, vamos a buscar la sexta, ya que como el José lo está ahí, vamos a buscar la sexta, ¿sí? Vamos a buscar la sexta región, ¿sí? Y ya que el José lo esté por ahí, ¿sí? Vamos a buscar por acá, a ver, ahí, Rapel, Comuna de las Cabras. Vamos a buscar datos ahí, en ese lugar, ¿sí? Entonces yo voy a buscar aquí datos, Rapel, Comuna de las Tablas, y pongo ver datos de la estación, ¿sí? Y se dan cuenta, cuando yo pongo ahí ver datos de la estación, ¿sí? Puse ahí porque José no se me enoje, por eso puse las cabras, ¿sí? Que de ahí me salen muchas cosas. Me salen un montón de datos que yo puedo obtener desde acá, ¿sí? Un montón de datos que yo puedo obtener desde acá, ¿sí? Fíjense, ahí ustedes ven lo que yo estoy viendo ahora, ¿sí? Me sale temperatura, humedad relativa, radiación solar, dime. Profesor, es que yo estuve echándole un vistacito a esa página el otro día y con esa página uno podría determinar, por ejemplo, si una zona es seca o es, por ejemplo, porque estuve viendo cómo podía hacer, pero no sale como un panorama general, sino que sale como por mes. Por mes, sí, hay, no me acuerdo bien, pero hay en esta, tal vez en esta no, pero sí en Agromet, ¿sí? Que es la otra, en esta página, que es la otra página que uno ocupa generalmente. Acá uno puede tener, buscar, por ejemplo, datos más a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta me sirve para calcular, por ejemplo, agroclima me sirve para calcular las cosas que necesitamos calcular ahora. Por ejemplo, también me sale calcular día grado, horas frío y esa cosa, pero en agrometría puedo obtener información más general. Por ejemplo, tú puedes poner, no sé, acá Gorbea, ¿sí? O pones consultar datos acá en Agromet y pones la estación que tú quieres. ¿De qué lugar estaba buscando información, por ejemplo? ¿No te acuerdas? Estaba buscando, no de la sexta, quería saber cómo era el tema del riego, cuánto había regado, no sé, o sea, cuánto había llovido este Ya, año, cuánto había llovido el año por ejemplo, anterior. busquemos las cabras, a ver si busquemos la sexta región. Aquí es que está un poco distinto a esta, pero para el caso de lo bueno, ¿sí? Un poco Y distinta, me pero llamó para la que... atención que, por ejemplo, yo buscaba una comuna en un determinado y no salía, es porque hay estaciones que están, por ejemplo, las mediciones están en algunas estaciones, no en todas las Sí, pues mira, comunas. fíjate, mira este mapa, por ejemplo, este mapa de acá de Chile,
Cada uno de esos puntos negros, o sea, puntos negros, puntos verdes que están ahí, es una estación agroclimatológica. Pero si te fijas, hay pedazos donde no hay estaciones climatológicas. Si te das cuenta aquí, por ejemplo, acá en la cordillera, esta es la séptima de la cordillera, no hay mucha estación meteorológica, ¿sí? Acá en región en la sexta región probablemente haya, pero fíjate que acá en la séptima no hay. Entonces ahí uno lo que busca muchas veces la más cercana, o si uno vive en la zona, ¿sí? Si yo por ejemplo viviera a lo mejor acá en, no sé, de Curicó hacia la cordillera, ¿sí? Y vivo aquí por Cumpeo y quiero tener datos de Cumpeo, muchas veces uno, quizás en estas páginas no hay información, pero es probable que eh, a lo mejor mi asesor del campo tenga, o a lo mejor esos datos los puedo pedir al Prodesal, ¿sí? O a lo mejor esos datos los puedo pedir a lo mejor yo mismo comprar la instrumentación necesaria para obtener los datos, ¿sí? Uno se puede hacer una pequeña estación meteorológica y, y no le va a salir tan caro, o sea, digamos, es una inversión. O incluso ahora tú puedes buscar otros lugares, yo estoy mostrando estos dos porque son los que yo he ocupado, ¿sí? Pero hay otros sitios que te dan otra información, a lo mejor que puedan tener la información de las estaciones que están por ahí cerca. La gran gracia de estas páginas es que todo esto es la centralizada. No te va a dar el punto exacto, pero sí te permite, por ejemplo, obtener información generalizada de la zona, ¿sí? Por ejemplo, acá tú puedes buscar, por ejemplo, aquí en Peumo, por ejemplo, entonces tú buscas consultar datos, estación de Peumo, ¿sí? Por ejemplo, ahí Peumo, y tú buscas, no sé, por ejemplo, precipitaciones, que obviamente son las acumuladas, o velocidad del viento, por ejemplo, no sé, radiación solar, y ahí tú pones la fecha, entre qué fecha la quieres buscar, y puedes pedirle una tabla en esta página. Ahí tú puedes ver a lo mejor de algunos años atrás, ¿sí? A lo mejor de los 4 últimos 5 años, a lo mejor quieres ver la mensual. Entonces dice, por año o la mensual, y tú buscas desde, no sé, desde enero del 2000, no sé, del 2012 hasta enero del 2020, y le pides que te tire una tabla, y aquí al final tú tienes, por ejemplo, radiación solar. En este caso no hay datos, pero en algunos casos puede que haya datos. A ver, busquemos una cuestión más normal. Las temperaturas, por ejemplo. A ver, se quedó pegado. Bueno, aquí tú puedes buscar temperatura del aire. Ahí seguramente te va a salir. Entonces te va a decir las temperaturas promedio mensuales. Bueno, si me dices sin datos es porque no tiene datos, pero a lo mejor elegí mal pero hay algunos datos que te va a dar la temperatura. Y tú no tienes que ir buscando la estación. Por ejemplo, a ver en Azapa, que no todas las estaciones tienen registros de todo. Mira, aquí en Azapa, por ejemplo. Te das cuenta, te da todas las temperaturas promedio del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, entre enero del 2012 y, fíjate hasta acá abajo, hasta enero del 2020. Y tú puedes saber cómo se comportaron las temperaturas a lo largo del año, ¿sí? Las temperaturas promedio a lo largo del año entre enero del 2002, y esto te da información histórica, y enero del 2020. Por ejemplo, aquí en ANSAPA. Aquí ellos mantienen toda la información, ¿sí? Ahí uno puede ir buscando. Esta página es más fácil encontrar información, pero para lo que yo necesito ahora, que son para mis cálculos de evapotranspiración, me funciona mejor esta página, Agroclima, ¿ya? Entonces yo necesito, dijimos dos datos, yo necesito la precipitación por día, ahí está la precipitación por día, ¿sí? Y necesito la evapotranspiración. La potencial es lo mismo que uno dice evapotranspiración de referencia, es lo mismo que uno dice la ET0, ¿sí? Entonces yo tengo estos dos datos, tengo mi evapotranspiración diaria. Mucha, tan mala esta estación, está re mala. No tengo la evapotranspiración para todos los días. A ver, voy a cambiar de. A ver, estoy cambiando porque estoy buscando una que tenga más datos. Esto es precipitación. No, estaba bien. Es puro deseo. Esto es precipitaciones, ¿sí? Precipitación. En la comuna de Las Cabras, ahí donde vive el Joselo. Las lluvias que han caído si se dan cuenta, entre el 30 de agosto y el 28 de septiembre, están todas las lluvias que han caído, ¿sí? Fíjense que cuando no hay datos es que es cero, ha caído cero lluvia, cero lluvia, cero lluvia, llovió un poquito el 5 de septiembre, cero lluvia, cayó 1 milímetro de agua el 8 de septiembre, después cero lluvia, después no ha vuelto a llover, ¿sí? Precipitación, primer dato que necesito, y el otro dato, evapotranspiración potencial,
fíjense, de los cultivos acá, entre más o menos la misma fecha, entre el 29, 30 de agosto y más o menos la misma fecha acá a la derecha y el 27 de septiembre. ¿Se dan cuenta? En general la evapotranspiración se ha mantenido bastante baja, ¿sí? Fíjense, es una evapotranspiración bastante baja, son cuántos milímetros de agua ha perdido mi sistema suelo-planta, y fíjense que aquí, por ejemplo, el 1 de septiembre perdió 0 milímetros, no perdió mucha agua. Y en general se ha mantenido bastante baja la evapotranspiración. Fíjense que está súper bajita. 0,8 milímetros, 2, 2, 2. Recién, no, ni siquiera. En los últimos meses, o sea, en el último mes, la evapotranspiración aquí, de referencia, todavía no tenemos cultivos, se ha mantenido bastante baja. ¿Sí? Entonces, hasta el momento, está bajita. Como digo, esto es del último mes. Y yo ya tengo mis precipitaciones. ¿Sí? Precipitación. Tengo mi ET0. ¿Y qué me falta? Ahora para tener la evapotranspiración del cultivo, chiquillos, ¿qué me falta? Si tengo la ET0, mi evapotranspiración de referencia, y mis precipitaciones, ¿qué dato me falta? El KC. El KC. ¿De qué cultivo les gusta? ¿Qué cultivo les gusta? Ahí en el chat lo tienen que escribir, no por voz. El primero que escriba, elegimos un cultivo. Ya, de la papa. El David elige. Entonces vamos a elegir la papa. ¿Sí? Entonces, ahora yo voy a buscar KC, cultivo, papa. ¿Sí? Entonces, a ver. Entonces uno tiene que buscar, a ver, hacer el cultivo. Parece que acá hay uno, fíjense. Entonces uno busca acá, esta es una página chilena, así que uno se debería, como es .cl, uno sabe al tiro que es una página que me sirve, tiene el logo del gobierno. Entonces acá, fíjense, es justo un proyecto que es para la programación del riego, lo que andamos buscando nosotros, ¿se dan cuenta? Este es un boletín que me habla del KC, y fíjense que este boletín me dice que la evapotranspiración del cultivo depende del KC, la evapotranspiración de referencia o ET0, y además me habla de las precipitaciones. ¿Se dan cuenta? Y me muestran lo que yo les he pasado en clase, que el KC sube, ¿sí? Cambia un poco, que en la etapa media, bla, 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 me da valores de KC. Y David, ¿en qué etapa queréis ver la evapotranspiración de cultivo? Cuando está en su etapa inicial, en su etapa de desarrollo, en su etapa media, o ya cuando el cultivo está listo para cosecha. ¿Cuándo queréis ver la evapotranspiración, David? El David, en el desarrollo, acá. Entonces, vuelvo a ponerlo, esta página de aquí, en mi casa, ¿sí? Vamos a elegir, David quiere que ver cuánto evapotranspira una planta durante su etapa de desarrollo. Esto de acá es mi ET0, ¿sí? Mi evapotranspiración de referencia. Y esto de acá son mis precipitaciones. ¿Ya? Esos son los datos que yo necesito para la evapotranspiración del cultivo. Entonces, vuelvo a repetirlo. Acá están las precipitaciones, acá está la evapotranspiración de referencia, y acá el último dato que me falta, el KC. ¿De qué cultivo? De la papa. ¿Sí? En su etapa de desarrollo. Entonces, ahora yo voy a abrir el Excel. ¿Sí? Voy a abrir el Excel. ¿Sí? Y uno, vamos a poner archivo nuevo. ¿Sí? Si mi Excel se ve un poco raro, da lo mismo, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo ahora es lo que decíamos al principio, la gestión de la información, ¿sí? La gestión de la información. Eso es lo único que estoy haciendo en este momento. Gestión de la información, ¿sí? Lo que me pedían al principio. Entonces, esto lo vamos a agrandar, esto es un mes. Vamos a verle los primeros 15 días, para no tener tan larga esta tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a ver los primeros 15 días más que nada para limitar el espacio un poquito. Entonces uno hace lo siguiente, uno pone evapotranspiración de referencia, precipitaciones, vamos a ordenarlo más. Sí, bueno, evapotranspiración de referencia, mejor KC y precipitaciones.
precipitación. Esto va a estar en milímetros por día. Estas son las unidades de medida, ¿sí? Milímetros por día. Este KC no tiene unidad y las precipitaciones son milímetros, ¿sí? Y acá la fecha. Entonces, fíjense que lo único que estoy haciendo, no estoy haciendo nada, estoy ordenando mis datos, ¿sí? Lo que decíamos, organizar la gestión de la información. ¿De dónde obtengo la información y cómo yo la organizo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner la evapotranspiración del cultivo. Como dije, solamente vamos a ver los primeros 15 días, ¿sí? Desde el 1 de septiembre, ¿sí? Hasta el 15, más o menos, de septiembre. Nada más de eso, ¿sí? Ahí está. Claro, pero fíjate que mira, la Danica me dice, profesor, o Danica, sí, profesor, me dice, esto lo podríamos calcular solo cuando son hectáreas grandes, porque para una huerta pequeña no sé si serviría. Por ejemplo, yo tengo brócoli y beterraga juntas en un mismo bancal, entonces no podría calcular porque son dos cultivos diferentes. Sí, pero, ojo, no es tan así, Danica, porque la beterraga y el brócoli son de la misma familia y se comportan relativamente bien. Sí, pues, una es beta, Bulgari. Las dos son más o menos, las dos son de la misma, las dos son de la misma familia. Y, y, y se comportan relativamente parecidas, relativamente, no igual, en su etapa media. El único momento donde cambian, si te das cuenta, donde realmente cambia el brócoli con la beterraga, es ya cuando está post-flor. Pero hasta su etapa media, ¿sí? O durante su etapa de desarrollo son relativamente, no iguales, pero son relativamente parecidas, si te das cuenta. Claro, después una se convierte en un brócoli y la otra se convierte en una beterraga y claro, son completamente distintas, uno se come distintas partes de la planta. Pero en general, ¿sí? Como son de la misma familia, tú puedes igual realizar estos cálculos, ¿sí? Pues, de la frecuencia de riego, pero ya vamos a ver por qué no lo puedes hacer, porque tú no tienes tus datos del suelo. Entonces, esos datos hay que hacerlos, mandar a hacer un análisis de suelo. Y ahí uno se demora. Entonces, vamos a ver entre el 1 y el 15 de septiembre. ¿Ya? Vamos a ver entre el 1 y el 15 de septiembre. Ahí selecciona entre el 1 y el 15 de septiembre. Entonces, yo ordeno, ¿no? Entonces, voy a poner acá. Esto es 0. Sí, ese día no hubo evapotranspiración. Entonces, estamos entre el 1 del 9 y lo único que estoy haciendo, como digo, es ordenar. Y el 15 de septiembre, ¿sí? Entre el 1 del 9 y el 15 de septiembre. Entonces tengo evapotranspiración, el KC, como dijimos, lo que dijo David, está en su etapa de desarrollo, siempre es el mismo, estamos en la etapa de desarrollo, no va a cambiar el KC, es siempre 0,75, ¿sí? Ahí está 0,75, ¿sí? Ahí está, 0,75, se dan cuenta. Lo único que estoy haciendo, vuelvo a repetir, es ordenar los datos, no estoy haciendo ninguna magia rara, ¿sí? Estoy ordenando mis datos. Y las precipitaciones, ya dijimos que las precipitaciones las tenía acá, ¿sí? Y como dije, solamente vamos a jugar los primeros 15 días. No, uno generalmente estos datos los ocupa de todo el mes o de todo el año, pero nosotros estamos haciendo un ejercicio simplemente para saber de dónde tengo los datos y cómo los arreglo. Entonces, y las precipitaciones. ¿Sí? Ahí están las precipitaciones. Entonces, esto donde no hay nada, esto es 0. ¿Sí? Esos días no llovió nada. Eso es lo que estoy diciendo acá. Cuando pongo 0, es que ese día no llovió nada. ¿Sí? Ahí llovió 1 milímetro, cayó 1 milímetro de precipitación, el resto 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Eso es lo único que estoy haciendo. Gestión de la información. Esto es lo que se llama, aunque sea un poco ridículo, ¿sí? Esto es la famosa gestión de la información. Tomar los datos, saber de dónde los obtengo, ¿sí? Saber de dónde los obtengo y ordenarlo. Y que me queden bien ordenaditos, bien bonitos. Fíjense, yo estoy ordenando, voy a poner todo, que esté todo del mismo tamaño la letra, que tenga toda la misma letra. Estoy ahí. Ahí están mis datos. Ordenado. Evapotranspiración del cultivo. Precipitaciones. ¿Se dan cuenta? Están de ahí. Y esto es la fecha. 1 de septiembre, 2 de septiembre, 3 de septiembre, 4 de septiembre, 5 de septiembre, etc. Primeros 15 días de septiembre. Como digo, esto no es la realidad, estamos poniendo un ejemplo. ¿Sí? Puse menos días porque no, por un tema de espacio. Entonces,
Y ahora yo necesito calcular la evapotranspiración del cultivo. ¿Cuál dijimos que era la fórmula de la evapotranspiración del cultivo? La nueva, donde poníamos las precipitaciones. Voy a abrir la clase de nuevo, si es que no lo vieron. ¿Sí? Voy a abrir la clase de nuevo para que la vean. La nueva donde pusimos esto. ¿Sí? Dijimos que era... Dijimos que la nueva fórmula para calcular la evapotranspiración del cultivo se resta las precipitaciones. Ahí está. ET0 por Kc menos las precipitaciones. ¿Sí? La evapotranspiración de referencia por el Kc menos las precipitaciones. Esa fórmula vamos a ocupar. ¿Ya? La voy a llevar para allá para que la recordemos un poco. ¿Sí? La voy a llevar. Ahí está. Vamos a ocupar esta fórmula. Esa fórmula, ahí está. Vamos a ocupar esa fórmula. ¿Sí? Ahí está. Esa fórmula vamos a ocupar. Que no se nos olvide. Entonces, la gran gracia del Excel, yo sé que algunos no lo saben ocupar y está bien que no lo sepan ocupar, ¿sí? Después uno se va a dar cuenta que con el tiempo, con la vida así laboral, uno se da cuenta que después tiene que aprender a ocuparlo nomás, no quiere, así que no le queda otra más que aprender a ocuparlo. Entonces vamos a ocupar esa fórmula. Y es lo que yo le voy a decir a esto, ¿sí? Básicamente le voy a decir que me calcule eso, esta cuestión, ¿sí? Entonces esto yo lo sé hacer, ¿sí? Entonces vamos a hacer... yo estoy diciendo eso, que me calcule eso, ¿sí? Entonces ahí la evapotranspiración del cultivo este día era 0, te dijimos porque era 0, este día el cultivo no evapotranspiró y le vamos a tirar así que me calcule diariamente. Y si se dan cuenta, fíjense ahí, esto es cultivo de papa, ¿sí? Entonces me estoy preguntando ahora, ETC del cultivo de papa, ETC diaria, del cultivo de papa en etapa de desarrollo. Entre el 1 del 9, el 1 del 9 y el 15 del 9. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo acá, le dije a esta cuestión al Excel, que lo único que hace es ordenar los datos, que me calculara día a día cuánto había sido la evapotranspiración del cultivo, ahora de mi cultivo, de ese cultivo de ahí, la evapotranspiración diaria del cultivo de papa, porque era el que al David le gustaba, entre el 1 de diciembre y el 15 de diciembre, en este lugar donde estábamos, ¿sí? Donde vive el Joselo, en Las Cabras, y fíjense que me dice que el 1 de septiembre ese cultivo no evapotranspiró nada, y eso puede ocurrir, a veces los cultivos no evapotranspiran porque a lo mejor hay mucha humedad, sí, mucha humedad en el aire y el cultivo puede que no evapotranspire, a lo mejor las temperaturas fueron bajas, pero a medida que fue avanzando el mes, sí, aquí el cultivo evapotranspiró 0,6, aquí 1,38, aquí 1,44 y aquí la evapotranspiración es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque llovió, y fíjense que llovió esta cantidad de agua, llovieron 7 milímetros, llovió más de lo que evapotranspiró. Llovió 7 y la planta perdió 1,6. Llovió 7 y la planta perdió 1,6. Acuérdense que las evapotranspiraciones son, esta la de referencia, puede ser que sea menor que la caída de lluvia. Esto es lo que podría perder y esto de acá es lo que se suma. Entonces por eso es negativa ahí. Pero el resto de los días, 1,4, 1,08, se dan cuenta, y también llovió un poquito, también tuvo una evapotranspiración negativa. Fíjense, ahí tengo otro, ¿sí? 1,62, 1,625. Y nuevamente, este es el agua, vuelvo a decirlo, este es el agua que fue perdiendo mi cultivo, ¿sí? En cada uno de estos días. ¿Se dan cuenta? Cada uno de esos días perdió 1,6, 1,8 milímetros, 1,8 milímetros, 1,98, aquí casi perdió 2 milímetros. Eso es harta agua, porque fíjense que esto quiere decir que en una semana, por ejemplo, entre el 8 o entre el 9, ¿sí? Y el 15, ¿sí? Entre el 9 y el 15, fíjense, 1,6 más 1,6, 3,2 milímetros, más 1,8, que son casi 2, 4,2 milímetros, más 1,8, otra vez, 4,8 son... aquí ya, en una semana, mi cultivo ya perdió 10 milímetros de agua, que es harto,
harto, es mucha agua. 10 milímetros de agua que un cultivo pierde es mucha, mucha agua, ¿sí? Para que se hagan para que se hagan una idea, ¿sí? Que un cultivo pierda, estamos igual en principio de septiembre, ¿sí? Pero que en una semana un cultivo pierda 10 milímetros de agua, el suelo y el cultivo pierdan 10 milímetros de agua, es mucha agua, ¿sí? Porque a veces las lluvias caídas son 7 milímetros, 8 milímetros, o sea, está perdiendo mucho más a veces de lo que llueve a lo largo de una semana, ¿sí? Entonces ahí esto me permite saber más o menos cuánta agua está perdiendo mi cultivo en estos días, en cada uno de estos días. Obviamente que esto en verano probablemente esta evapotranspiración sea mucho mayor. Y acuérdense de otra cosa, estamos en la etapa de desarrollo, todavía el cultivo no evapotranspira tanto. Si estuviéramos en la etapa media del desarrollo, ese cultivo va a evapotranspirar como loco, ¿sí? Entonces, tengo mi ETC, ¿sí? Tengo mi ETC, tengo mi evapotranspiración del cultivo. Y ahora lo que uno hace, porque yo ya no sé, vamos a suponer que esto, ¿sí? Se repite, entonces uno dice, ahora voy a calcular la evapotranspiración promedio, ¿sí? A lo largo de esos días, ¿sí? Le voy a pedir que me calcule el promedio, cuánto agua perdió en promedio entre el 1 de septiembre y, acá, y el 15 de septiembre. ¿Cuánto en promedio? ¿Sí? Uno generalmente trabaja en promedio. Esto, si uno lo ve, lo puede ver anualmente. Entonces le voy a decir que me calcule el promedio de todos esos días, ¿sí? El promedio evapotranspirado. ¿Sí? Como digo, no se preocupen si no entienden la fórmula o estas cosas, ¿sí? Entonces le estoy diciendo que me calcule el promedio aquí, de todos esos días, ¿sí? ¿Cuánto es la evapotranspiración promedio los primeros 15 días de septiembre? Y me dice que en promedio, ¿sí? En promedio, ¿sí? Los primeros 15 días de septiembre, ¿sí? Evapotranspiraron 0,78, 0,76 milímetros de agua. Esa es la evapotranspiración promedio, el promedio, ¿sí? Eso es lo que hasta el momento tenemos. Ya calculamos la evapotranspiración del cultivo promedio, ¿sí? Tenemos este dato, listo. Este dato de acá lo tenemos listo. Este dato de, si quisiera calcular la frecuencia de riego, tenemos listo esta parte de aquí. Eso lo tenemos listo, 100% listo. Ese dato de ahí, si yo ya quisiera calcular la frecuencia de riego, solamente tengo que preocuparme de calcular acá abajo, la humedad de déficit. Pero este dato de la evapotranspiración del cultivo lo tenemos listo. Ahora, tengo que calcular, ahora necesito, ¿sí? Me dice que ahora necesito calcular la humedad de déficit. Y la humedad de déficit, que es la HD, depende de la humedad aprovechable por el umbral de riego. Y a su vez la humedad aprovechable va a depender de todos esos valores, ¿sí? De todos esos valores que están ahí. Entonces ahora yo necesito calcular humedad aprovechable, ¿sí? Después de que calcule la humedad aprovechable, voy a calcular mi humedad mi HD, después mi UR, y finalmente lo último voy a calcular la frecuencia de riego, ¿sí? Humedad aprovechable, humedad de déficit, umbral de riego, frecuencia de riego. Y entonces, para calcular la humedad aprovechable, dice que yo necesito todos esos datos. Estos datos, el porcentaje de la capacidad de campo, punto de marchidez permanente, densidad aparente, profundidad y pedregosidad, se sacan de los estudios de suelo, ¿sí? De lo que vimos el primer semestre, o que vieron con otro profesor, ¿sí? Pero todos estos datos que están acá, ¿sí? Se obtienen a partir de la calicata, de cuando yo tomo una muestra de la calicata y la mando a análisis. De ahí me dan todos estos datos, ahí me dan la densidad aparente, ahí me dan la profundidad, ahí me dan la pedregosidad, etcétera, etcétera. Vamos a inventar estos datos, ¿ya? Vamos a inventarlos, ¿sí? Que eso que quiero que quede claro. En la vida real estos datos ustedes los tendrían porque ustedes ya hicieron su calicata, mandaron la muestra de análisis, les calcularon la densidad aparente, vieron cuál era la profundidad, vieron cuánta pedregosidad tenía, etcétera, etcétera. Entonces esos datos ustedes ya los deberían tener. Esos datos uno los manda a hacer, ¿sí? Uno le dice, oiga, ¿sabe qué? Llamo a un laboratorio de suelo. Sí, hay hartos laboratorios, en todas las universidades tienen laboratorios, hay hartos laboratorios privados, y lo llama y pregunta, ¿sabe qué? Necesito calcular
necesito que me hagan un análisis de suelo, donde yo necesito calcular la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, la densidad aparente, la profundidad y la pedregosidad. Le va a cobrar una plata, pero ese es un dato que solamente yo lo necesito una vez, entonces es una inversión, porque es un dato que no lo voy a necesitar más veces. Podemos, lo bueno es que como hay ciertas cosas que yo a lo mejor no voy a necesitar que me las calculen. Vamos a poner, entonces aquí el porcentaje de capacidad de campo. Porcentaje de capacidad de campo. ¿Sí? Porcentaje de PMP. Punto de marchitez permanente. ¿Sí? Densidad aparente. Profundidad. ¿Sí? Vamos a hacer, para que no nos compliquemos la existencia, ¿sí? Para que no nos compliquemos la existencia, ¿sí? Porque yo sé que ustedes a veces se complican la existencia por cosas, ¿sí? Vamos a asumir que en este suelo, el David tuvo suerte y este suelo no tiene pedregosidad. Tiene 0 pedregosidad. Entonces no le vamos a meter la pedregosidad, pues si tiene 0, ¿ya? Pero sí el resto de los datos. Entonces, vamos a ver qué dato de valor de capacidad de campo, mírense, busquemos por acá, a ver dónde tenemos datos de capacidad de campo, busquemos, a ver, busquemos. ¿Qué tipo de suelo les gusta, chiquillos? ¿Qué tipo de suelo les gusta? ¿Qué tipo de suelo les gusta? ¿Qué tipo de suelo les gusta? ¿Qué textura? ¿Franco arcilloso, franco arenoso, franco arcilloso? Vamos a ver un suelo franco arcilloso y vamos a ver capacidad de campo. ¿Sí? Vamos a suponer que el suelo que tuvimos suerte, ¿sí? El suelo del David, ¿sí? Vamos a ver aquí. Que el suelo del David tuvimos suerte y era un suelo franco arcilloso. Y obviamente que esto uno lo calcula precisamente, esto se calcula. Pero vamos a ver, y me dice que en un suelo franco arcilloso, la capacidad de campo es 30%. Fíjense que acá está. ¿Sí? Esto uno lo puede calcular precisamente. ¿Ya? Pero esto nos da un promedio, si un aproximado, y nos dice que la capacidad de campo en un suelo franco arcilloso es de un 30%, entonces yo lo voy a poner ahí, 30%, ¿sí? 30%, el punto de marchitez permanente es 16%. Ahí está, 30%, 16%. Ahí está, son datos que los da la literatura. Uno puede trabajar a veces con promedios, si no tiene los datos exactos, puede trabajar con promedios, pero estamos buscando. Acuérdense que ustedes, lo más importante, a veces tienen que aprender a improvisar. En el campo es mucha improvisación, pero tiene que ser con improvisación bien fundada. Y vamos a buscar densidad aparente, suelos, sexta región. ¿Sí? Porque estamos en la sexta región, acuérdense que estamos ahí. Y aquí tenemos suelos de la sexta región. ¿Sí? Vamos a ver si encontramos. Parece que no lo vamos a encontrar. Propiedades físicas de los suelos de la región. Vamos a ver si encontramos, estoy viendo si encontramos esos suelos, ¿sí? Vamos a ver si encontramos un suelo cerca que nos podemos tener una densidad aparente, si no la inventamos, si es por un ejercicio. Estoy diciendo que en la vida real ustedes van a saber exactamente la densidad aparente y exactamente la capacidad de campo que tiene su suelo. Estamos inventando estos datos. En la vida real ustedes van a saber exactamente sus valores. Por favor, eso métanselo en la cabeza. ¿Ya? ¿Te parece que este documento los trae? ¿Sí? Miren, manual de riego, una guía, ¿sí? Entonces vamos a ver aparente, densidad aparente. Vamos a ver, y aquí tenemos que tenemos un suelo franco arcilloso. Aquí no podemos, yo me estoy doblando la cabeza y me dice que los suelos franco arcillosos, por lo general, en promedio, tienen una densidad aparente de 1,35. Está en diagonal. Si doblan la cabeza, o ponen el celular, se van a dar cuenta que ahí dice que suena un franco arcilloso, densidad aparente 1,35. Dice dB, pero eso está en inglés, densidad aparente. ¿Ya? Densidad aparente, 1,35. Vamos a ocupar esa. ¿Ya? Entonces uno pone, ¿no? Densidad aparente 1,35. Esto es gramos por centímetro cúbico. Lo único que estoy haciendo ahora es buscando información y ordenar los datos. No he calculado nada, chiquillos. El único cálculo que hice fue arriba, pero nada más. Y la profundidad. Y yo me acordaba de esto, me dije, ay, ¿cuál era la profundidad del suelo? Y, ay, no tengo, me va a demorar un montón en hacer la calicata, pero
me acordé de esta diapo que tenía el profe Gabriel. Entonces, yo me acordaba que en esta diapo, que la profundidad de las raíces, esa es la profundidad que yo tengo que ocupar, ¿sí? Va a variar, ¿sí? Si yo tengo un frutal, la profundidad de mis raíces yo tengo que considerarla 1 metro. Si yo tengo un arbusto, a lo mejor estoy cultivando frambuesa, o a lo mejor es una planta ornamental, ¿sí? Como arbustiva, a lo mejor una frambuesa, un arándano, voy a tener que considerar 50 centímetros. Pero estoy cultivando la papa, y la papa es una hortaliza, ¿sí? O no es una hortaliza, pero se parece a la hortaliza. Y la papa, en general, no tiene raíces de 1 metro, ¿sí? Tiene raíces más cercanas a los 20 centímetros. Entonces, mi profundidad acá, yo voy a elegir 20 centímetros, ¿sí? De acuerdo, por eso, me acordé de esa diapo. Si yo no me sé los datos, uno trabaja con aproximado. No, está bien, no es lo exacto ni en lo preciso, pero estoy en una urgencia, necesito tener estos datos pronto porque se viene la temporada de riego, me van a dar el agua de riego, en 2 semanas más tengo que empezar a regar, así que tengo que programar esto, se me olvidó mandarlo, mandar las muestras del suelo, chuta, y esas muestras yo sé que se demoran en procesarse, pero tengo que improvisar, lo que estamos haciendo aquí es improvisando, ¿sí? Y una improvisación que por lo menos me va a sacar del apuro y por lo menos me va a permitir dar una recomendación, ¿sí? Que esté relativamente cercana a la realidad. Entonces, tengo aquí mis datos que necesito. Tengo capacidad de campo, punto de marchitez permanente, densidad aparente y la profundidad, ¿sí? Dijimos que en este suelo, que la suerte que tuvo el David, se compró este campo, el David ahora es millonario, ¿sí? Se compró el campo, ¿sí? Se compró el campo y tuvo tanta suerte que no tuvo pedregosidad, 0% pedregosidad, ¿ya? Y vamos a calcular ahora cuál es la humedad aprovechable. Entonces, nuevamente, esto es simplemente aprender a usar el Excel. Uno lo puede calcular a mano, ¿sí? Yo sé usar bien el Excel. Yo, Gabriel Pinto, usar el Excel. Yo le voy a pedir al Excel que me lo calcule, pero uno teniendo los datos así, armadito, nuevamente, vuelvo a repetir estos datos que están ahí en ese cuadrado negro. Yo una vez en la vida, o sea, una vez, lo necesito una vez nomás. La capacidad de campo no va a cambiar, el punto de partida permanente no va a cambiar. Si yo manejo bien mi suelo, si ustedes fueron alumnos míos, la densidad aparente no debería cambiarle, y la profundidad de suelo, si yo me dedico solamente a cultivar hortaliza o solamente a cultivar papa, tampoco debería cambiar. Entonces, estoy al otro lado, ¿sí? Esos datos los hago, pago, me sacan los cálculos una sola vez, y esos datos me van a servir para toda la vida, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir que me calcule ahora cuál es la humedad aprovechable de ese suelo. Entonces, esto es... Yo sé usar bien el Excel, así que le estoy pidiendo al Excel que me calcule los datos, ¿sí? Si alguno sabe ocupar bien el Excel, súper bien, si no, en el futuro van a tener que aprender a ocuparlo igual, ¿sí? Así que no se preocupen. Lo único que estoy diciendo es que esa fórmula que está arriba la calcule, ¿sí? Eso es lo único que estoy haciendo. ¿Sí? Y me dice que la humedad aprovechable, ¿sí? Humedad aprovechable, fíjense que ahí está, humedad aprovechable es, ahí está el valor, ¿sí? Que humedad aprovechable es 3,78, ¿sí? 3,78 centímetros, tú me voy a aprovechar esto en centímetros. O sea que mi suelo, ¿sí? Que de esos 20 centímetros de suelo, que de esos 20 centímetros de profundidad, ¿sí? Lo que estoy diciendo eso, que esos 20 centímetros de profundidad, 3,78 centímetros van a poder estar llenos de agua. Esa es la humedad aprovechable. El resto no va a poder ser lleno. Lo que va a poder aprovechar mi cultivo, ¿sí? Son 3,78 centímetros de agua, que de esos 20 centímetros de agua, si yo los lleno con agua, o sea, de esos 20 centímetros de suelo, si yo los lleno con agua, lo que va a poder aprovechar mi cultivo son solamente 3,78, ¿sí? Centímetros. Eso es lo que estoy diciendo. Y ahora voy a buscar el umbral de riego. Yo me acordaba también que el profe tenía, parece, unas tablas ahí, me no sé qué, parece que cultivo franco arcilloso, y decía que el umbral de riego, el David tiene plata, ya lo dijimos, un millonario, y que el umbral de riego va a estar ahí entre 30 y 50%.
Entonces vamos a ocupar un intermedio, vamos a ocupar que mi umbral de riego es 40%. ¿Sí? 40%. ¿Sí? Entonces, yo ahora tengo, fíjense que ahora tengo mi humedad aprovechable, tengo mi umbral de riego, y ahora yo puedo calcular mi HD, mi humedad de déficit. ¿Cómo se calcula la humedad de déficit? Voy a volver a poner acá atrás, ¿sí? La humedad de déficit, voy a poner aquí atrás. Humedad de déficit calculaba HA por UR, ¿sí? Humedad aprovechable por el umbral de riego. Entonces, la humedad aprovechable son 3,78, ¿sí? 3,78 por el umbral de riego que no se pone con 40%, sino que se pone así, 0,4. Y me sale que mi humedad de déficit es 1,5. ¿Sí? Esa es mi humedad de déficit. Mi HD es 1,5. Entonces, si yo tengo mi HD ahora, ¿sí? Si tengo ese valor, y tengo la evapotranspiración del cultivo, yo puedo calcular, fíjense, mi frecuencia de riego. Ese es todo acá. ¿Qué necesito para la frecuencia de riego? Voy a llevarme esa fórmula de nuevo para allá para que la vean. La voy a ocupar. Tengo mi frecuencia de riego, yo necesito la ETC y la HD. ¿Sí? ETC y la HD. Evapotranspiración del cultivo, en esto ocupo la de los primeros 15 días, y la humedad de déficit. ¿Sí? Y divido nomás. Si eso no tiene ninguna ciencia. Entonces divido. Entonces la evapotranspiración del cultivo es ese dato que está ahí, el que se marcó con celestito, fíjense, ese dato que está ahí. Ah, perdón. Entonces yo digo que me calcule la B8 dividido en la humedad de déficit de 18. ¿Y por qué? Y me dice, fíjense en lo siguiente, me sale un número, 0,5. ¿Qué quiere decir ese número que me salió hoy? Si esto es la frecuencia de riego, chiquillos, ¿qué quiere decir? ¿Qué querrá decir este número? Si es la frecuencia de riego. Ah, qué problema de acá. ¿Qué querrá decir ese número, chiquillo? ¿Qué quiere decir este número? 0,5 veces. Que en estos 15 días, ¿sí? Yo debería regar 0,5 veces. ¿Qué querrá decir que riegue 0,5 veces, chiquillos? En 15 días. ¿Qué querrá decir que en 15 días yo riegue 0,5 veces? ¿Que tengo que regar estos primeros 15 días o no? No, exacto. Lo que dice David. Que yo debería regar cada 7 u 8 días. Eso sería la mitad, 0,5 veces. Que yo de estos 15 días, porque teníamos 15 días, ¿sí? Me dice que yo riegue cada 0,5. ¿Qué es cada 0,5? La mitad del periodo, ¿sí? Que yo riegue cada 7 días, ¿sí? Estos son en los primeros 15 días. A lo mejor si yo veo los datos de todo el mes, este dato puede cambiar y fácilmente puede cambiar, y a lo mejor porque aquí yo estoy solamente tomando los primeros 15 días. ¿Por qué riego tan poquito? Porque fíjense que la evapotranspiración es bajita, es súper bajita, ¿sí? Tengo una evapotranspiración muy, muy baja, ¿sí? Si esto fuera en diciembre, probablemente este dato no va a ser que yo riegue cada 7, 8 días, a lo mejor en diciembre va a decir que riegue cada 2, 3 días, ¿sí? Porque además yo ahí voy a tomar todos los datos de todo el mes. Aquí estoy tomando, lo único que estoy tomando acá, por eso no es tan correcto esto es un ejemplo, estoy tomando los primeros 15 días, desde el 1 de diciembre, perdón, del 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre. Los primeros 15 días. No hay mucha evapotranspiración. El cultivo pierde agua. Me llovió entre medio. Pero en general lo que me está diciendo
que en primavera, si yo sembré, si mi cultivo está en la etapa de desarrollo, lo que estoy diciendo acá, básicamente, ¿cómo se resume toda esta información? Que cuando mi cultivo de papa, que está en un suelo franco arcilloso, ¿sí? Se encuentra en su etapa de desarrollo, ¿sí? Lo que estoy diciendo es esto, que cuando mi cultivo de papa, que está en este suelo, que es franco arcilloso, se encuentra en su etapa de desarrollo, ¿sí? Y está en los primeros 15 días de septiembre, yo debería regar cada 7 u 8 días. Esa es la recomendación. Todos estos números que están acá, que yo sé que es enredado y que yo no sé dónde saca el profe los datos y cómo lo calculó y los números y el Excel, yo no sé usar Excel, profe, pero lo que quiero que entiendan es esto, ¿sí? Que esto que se ve súper enredado finalmente se traduce en instrucción súper simple, que es que si yo tengo un cultivo de papa, si el David tiene su cultivo de papa y el David, su etapa de desarrollo, ¿sí? La etapa de desarrollo del cultivo de la papa del David, coincide con esto, en un suelo que tiene más o menos parecido, ¿sí? El David sabe que en este mes va a estar, sus papitas van a estar felices regando cada 15 días. O sea, perdón, cada 7 días, perdón, cada 7 días, ¿sí? En este mes de septiembre, con estas condiciones. Estos son ejemplos. Esto es un ejemplo, vuelvo a decirlo, ¿no? Que esto no se aplica para todos los cultivos, no se aplica, ¿sí? Para todas las especies, para todos los tipos de suelo, no. Para esta condición que nosotros definimos en este lugar, en la zona de las cabras, ¿sí? Si en la zona de las cabras yo tengo esta situación así, tengo un suelo franco arcilloso, ¿sí? Que tiene estas características, ¿sí? Que tuvo esta evapotranspiración, el David andaría re bien regando cada 7 u 8 días. Obviamente que estos son los primeros 15 días. La realidad, esto se hace en lo que dura el periodo de desarrollo, ¿sí? Si el periodo de desarrollo de la papa dura, no sé, un mes y medio, por decir una tontera, uno tiene que saber eso. Yo calculo en ese mes y medio, ¿sí? Si durara, no sé, 45 días dura el periodo de desarrollo de la papa, yo calculo cuánto serían mi frecuencia de riego en verdad en 45 días, ¿sí? Todo va a depender de cuánto dure cada una de las etapas. ¿A qué me refiero con esto? Voy a volver aquí a, esto que teníamos acá. Fíjense acá. Esto de acá, fíjense acá abajo, voy a agrandar este gráfico. ¿Sí? Fíjense acá me dice que estos son los días después de siembra. No sé cuántos días después de siembra, pero acá si la etapa de desarrollo de la papa durara 45 días, yo tendría que tomar esos 45 días. ¿Sí? No, aquí tomé 15 por una cuestión cómoda, porque los datos me cupieran todo en el Excel. Pero si en la vida real yo tengo que saber cuánto dura esto, cuánto dura mi etapa de inicio, cuánto dura mi etapa de desarrollo, cuántos días dura mi etapa media después de siembra y cuántos días dura mi etapa de maduración después de siembra. Teniendo esos datos, yo inmediatamente digo, mira, si la etapa de inicio dura 20 días, yo voy a tomar los 20 días después de siembra, ¿sí? Para saber cada cuánto tengo que regar. En la etapa de desarrollo, yo voy a tomar, si me dice que dura 45 días la etapa de desarrollo, ¿sí? Yo tengo que eh, eh, a tomar 45 días seguidos, ¿sí? De la etapa de desarrollo, ver cuánto evapotranspiraría idealmente mi cultivo en esos 45 días, y en base a esos 45 días yo puedo determinar cuánto regar. Así se hace, ¿sí? Los cultivos no están, fíjense acá lo que se ve acá, ¿sí? Esto que habla aquí, miren esto, temporada de crecimiento, dice desarrollo del cultivo, fíjense, cultivo anual, como la papa. La etapa inicial dura poquito, la etapa de desarrollo dura un poquito más, pero la etapa de mediados de temporada, que es cuando la planta evapotranspira más, dura mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo, es súper larga. Fíjense acá, esto muestra lo largo de lo que dura. Entonces, probablemente esto no sea ni siquiera 45 días en un cultivo anual. Por ejemplo, puede ser en un trigo, en un maíz. Esto pueden ser fácil 90 días. ¿Sí? 90 días con cultivo está. Entonces, yo tengo que tomar los datos de 90 días y ver cómo evapotranspira mi cultivo a lo largo de 90 días. ¿Sí? Porque si el cultivo, por ejemplo, esto empieza mi mediado de temporada o mi etapa media del cultivo, se inicia a principios de diciembre y la etapa esta dura 90 días, voy a estar hasta febrero regando. Eso quiere decir que va a partir evapotranspirando poco mi cultivo, a mitad de enero el cultivo va a evapotranspirar como loco y a finales de febrero no va a evapotranspirar tanto. Entonces quiere decir que ahí puede que a lo mejor al principio voy a regar lo que decía el José el otro día, al principio de la temporada yo o en verano a lo mejor riego cada 4 días
pero después voy a tener que regar cada 3, ¿sí? Y después vuelvo a regar cada 4. Eso lo da la experiencia, ¿sí? Eso lo da la experiencia. Pero en la vida real, cuando yo quiero ser exacto con mis cálculos y tener súper claro cada cuántos días riego, ¿sí? Uno debería hacer este chorro de ¿cómo dice? Este chorizo del Excel, ¿sí? Se hace una vez, ¿sí? Teniendo el mismo cultivo todos los años, ¿sí? Si yo me dedico solamente a ser un agricultor de papa, ¿sí? Y teniendo súper claro cuántos duran, ¿sí? Las etapas fenológicas, ¿sí? Del cultivo, cuánto dura cada etapa del cultivo, yo me voy por un chorro. Calcular la frecuencia de riego es re fácil, ¿sí? Se ve difícil, insisto. Pareciera que es difícil porque mucho dato, mucho número, profe, no sé de dónde sacarlo, bla, bla. Pero en la vida real, chiquillos, si ustedes se quieren dedicar a ser un buen agricultor o un buen asesor en el futuro, créanme, esto es muy sencillo, ¿sí? Lo único que yo voy a necesitar son estos datos, ¿sí? Estos datos se hacen, yo mando a hacer el análisis de suelo una vez, y chao. Martín, si vamos a seguir repasando esto, no lo sé, porque esto ustedes no tienen que hacer estos cálculos, como dijimos, ya lo conversamos, esto es lo conversamos con los jefes, la vida real, y créanme, eh, estos datos uno los va a ocupar cuando los necesita ocuparlos, pero si no, ustedes necesitan saber interpretarlo, y saber que en el fondo lo que yo estoy diciendo aquí es organizar la información, ¿sí? Podemos seguirlo, vamos a seguir repasando, vamos a ver, pero más casos, más aplicados, ¿sí? Más aplicados. No les voy a pedir que me hagan cálculos, ¿sí? Quiero que entiendan un poco estas fórmulas, cómo se traspasan a la vida real, ¿sí? Lo que hicimos aquí recién, tomamos un cultivo, vimos en qué etapa de crecimiento está, vimos tomamos una fecha, vimos las precipitaciones, ¿sí? Tomamos un ejemplo de un suelo. ¿Cómo se traduce esto en una cuestión en la vida real? Así, en una recomendación en la vida real. Sí, son hartos datos, sí. Pero lo que quiero es que, por eso yo no subí las clases la semana pasada, bueno, la semana pasada revisamos cosas y una clase no la hicimos, pero lo que quiero que tengan claro es que esto que se ve enredado, ¿sí? Cuando uno ordena bien sus datos y sabe de dónde obtenerlos, uno se puede ir por un tubo, ¿sí? ¿Sí? Por eso es importante siempre en el campo, y lo digo no solamente con lo del riego, con todo, llevar un registro ordenado de las cosas. Yo los mejores campos que he visto en mi vida profesional, cuando uno les dice, ¿y usted dónde lleva el registro de esto? Y te muestran y tienen unos cuadernos preciosos ordenados, y tú decís, ¿por qué ese campo funciona bien? ¿Sí? Esto puede ser a mano, ustedes pueden ir registrando todos estos datos a mano, ¿sí? Y chao, nomás, ¿sí? Hay gente que es así, pero de verdad, yo los campos que he visto mejor cuidado es cuando la gente es ordenada en sus datos. Cuando te anotan claritamente cuánta agua se ocupó, cuánto producto ocupaste, cuánto fertilizante echaste, exacto, ¿sí? Esos campos andan derechitos, ¿sí? Cuánta gasolina La gente se dedica a eso, ¿sí? Y son puras tablas Excel. Es una lata porque es una tabla Excel, pero finalmente esa tabla Excel, como yo digo, se traduce en esto, que es decir cada cuánto regamos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Eso es lo importante, que ustedes sepan que estos datos, claro, mi cuaderno milimetrado, cuadernos de contaduría, hay muchos cuadernos de contaduría que básicamente es una tabla Excel, ¿sí? O incluso un cuaderno de cuadro nomás. Si uno armándose bien una tabla y anotando bien las cosas y siendo ordenado y sabiendo que ese es tu cuaderno de riego, por ejemplo, de cálculos de riego, tú lo podéis tener ahí nomás. Por ejemplo, esta cuestión de las tablas Excel y las tablas es mega importante en producción de uva de mesa. Es mega importante porque a la uva de mesa los potenciales de producción se calculan en base al número de yemas que hay, al número de yemas activas y al número de brotes. Y se calculan así, son unos Excel gigantes, unas tablas gigantes donde uno va calculando. Saca unas muestras y va calculando cuánta producción potencial uno puede tener de uva de mesa. No lo van a ver conmigo, lo van a ver a lo mejor en frutales o con el profe que ve, no sé, vitivinicultura, no lo sé. Pero ahí se van a dar cuenta que eso es un Excel gigante donde uno va metiendo datos, datos, datos y después lo va interpretando. Básicamente cuando uno lo que hace registrando datos es que al final uno dice, bla, 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 todos estos millones de datos que tengo, ¿en qué se traducen en la uva de mesa? En que voy a producir 4.800 kilos de uva de mesa por hectárea. ¿Es lo que lo que se los conté a ustedes o no? Lo del gráfico de la manzana y la poda o no?
¿Se lo conté a ustedes o se los conté en la otra sección? ¿O de la manzana? ¿El señor de la poda de la manzana en Washington? ¿Lo conté acá o no? Chiquillo. Que yo recuerdo, no, profesor. Ah, ya. Es que una vez fui a una charla, ya, se los cuento para que vean. Una vez fui a una charla. Andaba un profesor de Washington, un gallo super capo, fue a mi universidad y dio una charla sobre estaban viendo cuál era. Washington es como lo de los gringos, sí, sí se las conté, ¿o no? Sí la conté, que estaban viendo cómo podar las manzanas, porque Washington era como el mayor productor de manzanas de... Sí, viste, si la había contado, ¿ven? No, no, voy a parecer viejo ahí contando. Sí, porque estudió como 12 años para dar una recomendación, decir, este es lo que decíamos acá, millones de datos, 12 años investigando, un millón de variedades, esto debe haber sido millones y millones de tablas Excel, millones y millones de bases de datos, millones, para finalmente decir, oye, la mejor manera de podar la manzana es eso. Esto, ¿sí? Miren todos estos datos, estos son unos poquitos datos, son poquitos datos, para finalmente decir, oiga, ya usted tiene que regar cada 7 días. Es lo mismo. Son muchos datos para finalmente decir, oiga, usted tiene que regar cada 7 días. Es así, eso es el campo, ¿sí? Un millón de datos para decir, oiga, no, mire, aplique 30 cc de esto y una aplicación cada 90 días. Eso es el campo. De verdad que es un poco ridículo. Es así, registrar, así, tomar muestras, muestras, muestras para finalmente decir, no, mire, todavía no, en 15 días más, usted mira, si hacen más de 20 grados, usted aplica aquí 10 cc de asinfosmetilo. Así es. Esa es la vida del campo, ¿sí? De los asesores, toda la gente. Es así. Yo digo por experiencia propia. Mi tesis tenía como 2.480 datos. Era una tabla gigante, un Excel gigante, con 2.480 datos. Gigante, ¿sí? Para poder decir, oiga, el mejor hongo, el hongo que protege mejor a las plantas este y la mejor bacteria que protege a las plantas este. Eso es. Así funciona la agricultura. O la investigación en la agricultura. Años investigando para dar una recomendación así. No, ¿sabe qué? Que lo que más conviene es aplicar tal producto. No, puede antes del 15 de enero. No, ¿sabe qué? Los emisores de hormonas se aplican antes del 18 de septiembre. De verdad que funciona así, un poco ridículo. Pero quiero que les quede claro que esto que se ve raro y enredado finalmente es para decir riegue cada 7 a 8 días. ¿Sí? Todos estos datos se traducen en lo que dijo el David. Si usted aquí riegue cada 7 a 8 días. Más que nada que la biología es muy errática, es más que nada que, o sea, sí es errática, lo que pasa es claro, tú estás trabajando con seres vivos, uno está trabajando con seres vivos. Si yo trabajara a lo mejor con, no sé, pues cortando metal, podría obtener una y otra y otra y otra vez los mismos datos, ¿cachai? Cortando metal, con una maquinaria. Pero en la biología no es así, porque tú tenés, todo varía mucho, tú las condiciones ambientales no las puedes controlar. Y las condiciones ambientales hacen que tú tengas que regar más o menos, que tu plaga salga antes o después, que el proceso de tu cultivo se desarrolle muy rápido o más lento. Pasa por eso, porque tú estás trabajando con seres vivos. ¿Por qué creen que la vacuna se va a demorar como 2 años del COVID? Porque tienen que hacer los ensayos con seres humanos. Y los ensayos con seres humanos se tienen que hacer, son súper, o sea, imagínate si con una planta son largos, con seres humanos, por mucho que tú aceleres el desarrollo de la vacuna, son 10 veces más largos porque tú tenés que probar las vacunas cuando pasan ensayos con seres humanos. Tú tienes que tomar seres humanos de los dos sexos, de distintas razas, ¿sí? De distintas razas, de distintas edades, con distintos problemas, ¿sí? Tienes que hacer así. Entonces tú después finalmente la vacuna que va a quedar es la vacuna que produce menos efectos secundarios en la mayor cantidad posible de gente. Todos los remedios que hay, eh, un ensayo clínico de remedios puede durar 5 años, 4 años, ¿sí? Porque tú sabes que un remedio, si deja una escoba y lo toma alguien que tiene cierto problema, puede dejar la escoba, puede matar a una persona. Por eso ahora que andan todo esto ahí, los rusos y Donald Trump diciendo, ah, ya tenemos la vacuna, ya tenemos la vacuna.
No, yo no me pondría esa vacuna ni por si acaso, porque esos ensayos clínicos son así, los deben haber hecho con puros gringos guatones, po. Y acá en Chile no, la gente no es así, o no sé, po, o la gente, no sé, po, a lo mejor, ¿cómo se llama? En Argentina la gente es distinta, o en China la gente es distinta, ¿cachai? No podía hacerlo así tan, no podía ser tan bruto. Si ya en las plantas es un poco así, ¿sí? Cuando si un producto en las etiquetas de planta, lo van a ver con la profe Macas, si un producto dice se aplica solo para lechuga, es por algo que se aplica solo para lechuga el producto, porque tú sabés que si lo ocupáis, si le aplicáis ese producto en durazno, te echáis el durazno. Eso es para que lo tengan claro. ¿Sí? Ya chicos, yo sé que algunos se pueden haber perdido, lo que quiero que quede claro es que esto es gestión de la información, saber de dónde saco los datos, cómo lo ordeno y finalmente en qué resulta todo esto, ¿sí? Con un caso que es más o menos real, ¿sí? No es igual, pero es más o menos real. Voy a subir igual esto, ¿sí? Después lo pueden revisar con la grabación, ¿sí? Ya chicos, los dejo entonces, que tengan una buena tarde, ahí conversamos más mañana. Sí, mañana ahí vamos a ver, podemos hablar de otras cosas, ¿sí? Así que eso, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao.